tratar un tema. Durante este tiempo, esta semana y estos días, estoy bastante, ¿cómo decirlo? Preocupado, ¿no? Porque en la iglesia ha habido bastantes enfermos. Ha habido bastantes enfermos, pero al igual que ha habido enfermos, también ha habido muchas sanidades. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué será esto? ¿Y qué circunstancias ocurren, ¿no? ¿Qué estará ocurriendo, verdad? Y claro, uno empieza a lucurar, a pensar, a meditar. Será voluntad de Dios, lo de siempre, lo que nos pasa cuando estamos enfermos, ¿verdad? Será voluntad de Dios, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Dios mío, sana a mi familia, que le veo que está cada vez más decadente y más afligido, ¿no? Ten misericordia de él. Y vemos que las circunstancias siguen igual las cosas. Y uno empieza a lucubrar, a preguntarse todas esas circunstancias, ¿no? ¿Y por qué ha de ser esto? ¿Por qué ha de ser esto? ¿Será innato en el ser humano? ¿No será innato? ¿Será voluntad de Dios? ¿No será voluntad de Dios? ¿Sabes? Es algo bueno, interrogantes. Verdaderamente la palabra de hoy va a ser sencilla, muy sencilla, pero es con respecto a este tema, ¿verdad? Con respecto al tema de la sanidad del cuerpo, que a su vez es sanidad del alma, ¿verdad? La palabra que traigo es, el título le he puesto Sanidad y Salvación. Entonces vamos a comenzar con un pequeño reto que voy a decir. No sé si al final lo voy a preguntar o no, o quizás os tengáis la respuesta vosotros de parte de Dios. ¿Dios quiere que seamos sanados? No respondas. Ya le está dando vueltas, ¿no? Ya le está dando vueltas de que sí, que sí tal vez, que si no, que si para acá, que si para allá, que Dios quiere que seamos sanados para predicar el Evangelio. Esas cosas que se nos pasan por aquí, empezamos a darle a darle vueltas y al final a conclusiones un poco difíciles de... Uno tiende también a consolarse y a conformarse, ¿verdad? No, es que gracias a Dios es voluntad de Dios, Dios sabe, el que ama a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Es algo que esas interrogantes nos suscitan a cada uno. Pero no por ello son malas, son buenas y necesarias, ¿no? Eso quiere decir que estamos vivos, que no somos autómatas, que no somos mecánicos, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo, al fin y al cabo, lo que trata es de llevarnos a toda verdad. Dentro de todas esas interrogantes, trata de llevarnos a toda verdad, para guiarnos, ¿no? Para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero vamos a comenzar un poco por el libro de Génesis, el origen de la enfermedad. ¿Sabéis cuál es el origen de la enfermedad? ¿Alguien se atreve a decirlo? Amén, ¿cuál? El pecado. El pecado por la desobediencia. ¿Vale? ¿Y dónde viene eso? Muy bien, Pastora Pilar. Vamos a leerlo en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8. Voy a leerlo yo porque luego voy a pegar otro salto, otros versículos, y para no andar perdiendo tiempo. Génesis, capítulo 2. Lo tenemos, Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8. Después voy a enlazarlo con el Génesis 2, versículos 16 y 17, y después con el Génesis 3, 1 y 3. Pero comienzo. Génesis 2, versículos 7 y 8. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios formó al hombre y lo puso en Edén. En Génesis 2, 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Hasta aquí vemos al hombre que no moría por la degradación del cuerpo, ni por una muerte sobrevenida, ni por una alimaña que le pudiera matar, porque estaba protegido el hombre. Estaba bajo la cobertura de Dios. Había ángeles también cuidándole, para que no le ocurriera absolutamente nada. Entonces tenemos un hombre aquí eterno, que no moría. Pero llega el capítulo 3, del 1 al 3 del mismo Génesis, y dice así, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te demandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Conclusión: ¿quién es el responsable de todo esto? Adán. Y la esposa, ¿verdad? Muy bueno eso, sí. Qué bueno, ¿no? Primero vemos que el hombre, Adán, eludió la responsabilidad. Eludió su responsabilidad. ¿Y luego qué hizo? ¿Culpó a quién? Culpó a Dios. Culpó a Dios porque le dijo: la mujer que tú me diste, es que tú no sabes bien lo que haces, me diste una mujer que no veas. De la mujer, Dios, que tú me diste fue la que me hizo a mí tropezar y caer. O sea, se quita de la responsabilidad, echa la culpa a Dios. A continuación también, luego en ese mismo pasaje, culpa a la mujer, que es la que le dio del fruto. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer culpó ¿a quién? A la serpiente. Luego, entonces, ¿quién tenía aquí la culpa? Nadie quería saber nada del asunto. Nadie quería saber nada de este pecado. Nadie quería saber nada del asunto. Todo el mundo se quita la responsabilidad. Es que mira lo que me han dicho, mira lo que me han hecho, mira cómo me han tratado, mira lo que dicen de mí, cómo me maltratan por ahí. Yo voy aquí a decir, mira esta y mira lo otro y mira lo demás allá. Nunca, nunca, nunca tiene la responsabilidad el ser humano de nada. Lo lamentable de esto es que esto sí que tenía una trascendencia brutal que ha llegado a nuestros días. Porque a partir de esto hubo una maldición sobre todos nosotros y nos alcanza a nosotros esa maldición. Dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y a ella volverás. Ir contra la palabra de Dios es desobediencia, es rebeldía. La consecuencia de esta rebeldía que tuvieron ellos fue la muerte, una muerte progresiva en el ser humano. Antes no moría, recordamos que incluso le protegía el Señor con sus ángeles, ¿verdad? A partir de aquí dice: no, tú volverás a la tierra porque me has desobedecido de donde te tomé. En esa progresión vas a pasarlo mal, vas a pasar enfermedades, porque antes no las tenías, pero ahora sí lo vas a pasar mal. Porque la decadencia del cuerpo con el transcurso de los años va a producirte maldad, te van a producir dolores, porque encima el trabajo que vas a hacer te va a ser muy malo para la salud, pero como consecuencia de que me desobedeciste.
De ahí que tenemos nosotros ahora, pues eso, no, tú no, pero algunos tienen dolores lumbares, otros hacen un esfuerzo tremendo en trabajar y cogen muchas cargas pesadas en la construcción, por ejemplo, sin ir más lejos, y luego pasan los años y cataclás. Y estás así, vas ahí hecho polvo reventado. Otras con la columna, ¿no? Que están cogiendo a personas mayores, tienen que coger a personas mayores en sus trabajos, ¿verdad? Y la columna al final le hacen las vértebras, y se les crujen las pobrecitas. Todo eso viene a consecuencia de esta gente, de Adán y Eva. Así que nosotros tenemos que culparlos a ellos. Eso ya es otra cosa. La culpa es de ellos, no es nuestra. Así que ir en contra de la palabra de Dios es desobediencia y es rebeldía. Pecar es cuando Dios dice una cosa y nosotros le desobedecemos. Nosotros sabemos la palabra de Dios. En ocasiones le desobedecemos, por no decir siempre, pero en muchas ocasiones le desobedecemos. Y eso trae como consecuencias a nuestra vida, pues es eso, aflicción, enfermedades, peleas y muchas cosas. Este hombre, este Adán, fue instigado por la serpiente antigua, este Satanás. Y el diablo trabajó en su mente, empezó a lucubrar en la mente de Adán y de Eva. Le inoculó un virus a Adán y a Eva, que lo que hicieron, en vez de obedecer a Dios, empezaron a darle vueltas al coco ellos. A ti Dios no nos ha mandado que demos vueltas. Tú tienes que obedecer, yo tengo que obedecer a Dios y se acabó. Si será de Dios, no será de Dios, será para acá, será para allá, procederá de la fe o no de la fe. Dios te dice una cosa, obedece. De lo contrario, lo vas a pasar muy mal, porque vas a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vas a encontrar el mejor acomodo a tus pensamientos que quizás no sean lo que Dios te ha dicho. Es decir, desobedecemos a Dios, ¿verdad? Mentiras que Satanás nos inculca disfrazadas con verdades, envueltas con verdades, y pareciera que son buenas. Fijaros, en estos días, hablando de mentiras envueltas con verdades, todos hemos escuchado o escuchamos en las noticias, por lo menos aquí en España, ¿verdad?, ese lenguaje o esa tendencia inclusiva que está sucediendo en nuestra sociedad. La serpiente trabaja en la sociedad manipulando las conciencias de las personas, las mentes. ¿Para qué? Para ir en contra de la palabra de Dios. Algunos políticos inyectan este veneno, insuflan este veneno a la sociedad, hacia las personas. Pero insuflan este veneno en aquellas personas que no tienen una mente renovada ni transformada. Nosotros sí tenemos una mente renovada por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos problemas, pero en la sociedad sí lo inculcan, inoculan ese veneno a la sociedad. Y la sociedad trata de transmitirlo. Los políticos tratan de transmitirlo a nosotros. Así que, y llevan a confusión a la gente. Empiezan a lucubrar, a pensar, a decir. Y aprovecha esta confusión para decir que lo que Dios creó no es bueno. Empiezan a decir, ¿recordáis que Dios creó a un hombre y a una mujer? Ellos dicen que no. ¿Te acuerdas de Satanás, no? No, lo que Dios ha dicho, eso no, eso nada. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Tú puedes elegir el sexo que te dé la gana. Puedes cambiarte cuando tú quieras. Y eso es lo que dicen y transmiten a los demás. Tú, como te dé la gana. Y a los niños igual. Los niños pueden tener relaciones sexuales cuando quieran y con quien quieran y como les dé la gana. Y la gente que no tiene una mente renovada y transformada les hace daño, les hace pupa. Porque empiezan a darle vueltas y darle vueltas. ¿Por qué? Porque viene envuelto ese regalo, ese veneno, viene como un regalo, viene envuelto en esa tan manida expresión de libertad. No, tú puedes ser libre eligiendo el sexo que te dé la gana. Y lo envuelven así, y la gente que no tiene una mente transformada y renovada se lo tragan y se lo creen. Y hacen daño a ellos, a sus hijos y a todo el que tiene alrededor. Esgrimen la libertad como algo que puede trastornar las leyes naturales hechas por Dios. Algo que es irreversible. Dios ha establecido eso así, ya pueden decir lo que dé la gana. Harán daño a mucha gente, lamentablemente, pero
no pueden rebatir la palabra de Dios, no pueden decir la creación de Dios. Así que el hombre natural, este tipo de gente que no tiene una mente renovada, es un tipo de personas inconformistas y rebeldes. Y tienden a rebelarse contra el Creador y contra su obra. La obra de Dios es haber creado a un hombre y a una mujer. Es decir, que vemos como el pecado lo inocula en la sociedad, igual que anteriormente hubo, y siempre lo ha habido, y trabaja en las mentes y en las conciencias de las personas, moviéndolo, removiéndolo. Nosotros, nuestra función como cristianos es obedecer la palabra de Dios, sin más, y nos irá bien. De lo contrario, no, pero saben quién trabaja. El enemigo saben quién inocula el veneno, le pincha la serpiente antigua. Y a personas que tienen influencias sociales con los demás, no con nosotros, evidentemente, pero sí tienen influencias sociales. En el Antiguo Testamento vamos a leer un pasaje en el libro de Números, capítulo 21, libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9 y Juan 3, del 14 al 17. Vamos a pasar el micrófono a alguien que lo tenga. Freddy lo va a leer, estupendo, genial. Freddy es bien. Números 21, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Del 4 al 9. Gracias. Y a continuación vamos a leer, mientras que lo están buscando, alguien que busque Juan 3. Vale, Freddy, gracias. Amén. Juan 3, del 14 al 17. Bueno, hemos cogido este pasaje, ¿verdad? Hemos entendido el pasaje que acaba de leer la hermana. El hermano Freddy. Ahora va a leer la hermana, pues. Pero es que no sé. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. En estos dos pasajes hablan de lo mismo, ¿verdad? Hablan de una serpiente, de la serpiente, de un pueblo sobre todo, no de la serpiente. La serpiente sabemos la función, pero de un pueblo sobre todo que se queja.
Dios le da la provisión, el maná todos los días le da el pan nuestro y se queja. Y para esto nos has traído hasta aquí, y para esto nos has sacado de Egipto, y se queja. A partir de ese momento, evidentemente, está inoculándose el veneno de la serpiente en ellos. Y a continuación Dios envía serpientes ardientes, es decir, víboras, parece ser, según los estudiosos, son víboras que muerden a todo el pueblo. La víbora suele ser mortal, en ocasiones, en la mayoría de las veces suele ser mortal, pero bueno, nos quedamos con esa mortalidad. Y empiezan a picarle víboras al pueblo, y el pueblo no sabe cómo reaccionar a esto. Así que va a Moisés, se lo explica y Moisés intercede ante Dios para que tenga misericordia de ese pueblo tan hostil y tan rebelde, tan inconformista, y intercede y hace, bueno, Moisés, vas a hacer lo siguiente, vas a cogerte en un palo, lo vas a tener arriba, vas a hacerte una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce quedará salvo y libre de la picadura de la serpiente. Luego, fijaros, y así ocurrió, gracias a Dios, todo el mundo que miraba a él, con fe, a la serpiente esa, quedaba sanado, ¿verdad? Luego, desgraciadamente, más adelante, en el libro, no vamos a entrar en eso, en el libro de los Reyes, me parece que es, el pueblo empezó a adorar a la creación más que al Creador. Y a esa serpiente que continuaba ahí, empezó a adorarla y le llamó Neustán. Y empezó a adorar a la serpiente esa del palo de bronce. Luego la rompieron y todo eso. Pero bueno, las empezaron a adorar, en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Pero en el pasaje, volvemos un poco anteriormente, cuando levanta a Moisés la serpiente en el desierto, este pasaje lo mismo lo toma el Señor Jesucristo, y dice, igual que la serpiente, que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la serpiente antigua, en la serpiente de bronce de Moisés, había que mirar con fe a esa serpiente. Cuando fue levantado Jesucristo, la gente es salva y sana cuando creen por fe en Jesucristo. Esa es la solución y la salvación y la sanidad que ofrece a todo hombre, que como consecuencia de la picadura de la serpiente antigua, que es Satanás, entró el pecado en el hombre. Y a continuación, la muerte. Pero como consecuencia de la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, entró la vida en todo aquel que estaba perdido. En ambos casos, el antídoto, menos en este, fue provisto por Dios, Jesucristo, para todo hombre. Mordidos por serpientes ardientes. La serpiente que levantó Moisés no tenía ningún tipo de veneno, porque era mirada con fe. Jesucristo, Dios puso a Jesucristo como un hombre natural, como carne, pero sin pecado. Y todo el que mire a él con fe será sanado y será salvado. Es decir, que el postrer Adán, es decir, que Jesucristo es un espíritu vivificante. El primer hombre es un hombre carnal y con muerte. El postrer Adán, el que muera en nosotros, espíritu vivificante. Para sanar y para salvar, Cristo nos trajo la sanidad y la salvación. En ambos casos el remedio fue provisto por Dios, como decía, moridos por serpientes son sanados. Moridos por el pecado, por Cristo somos sanados y somos salvados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Queridos hermanos, tenemos fe y tenemos salvación por medio de la misma. Y todos evidentemente queremos ser sanados. ¿Es así o no? Porque creemos y miramos a Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa cuando no eres sanado? Que miras a fe con Jesucristo. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es ahí cuando empiezas a lucubrar? Ahí va, si es que no tengo suficiente fe, voy a pedir oración a los hermanos. Como que ellos tienen más fe, voy a pedírsela al pastor. El pastor es el ungido de Jehová. Y verás tú, cuando ore el pastor, ya está. Y tampoco sana.
Vaya lío. Y empiezas a lucubrar y a pensar y tal, y a decir, hasta que llegamos a la conclusión, al convencimiento espiritual de que es la voluntad de Dios. Porque el que ama a Dios, todas las cosas, absolutamente, nos ayudan para bien. Jesucristo vino para sanar, evidentemente, y para salvar. Con frecuencia los escritores del Evangelio atestiguan que los milagros de Jesús y las liberaciones espirituales también ocurrían paralelamente a la predicación de su Evangelio. Es algo innato, algo que conllevaba una cosa a la otra. Hoy en día sucede lo mismo, ¿verdad? El creer en Jesucristo también conlleva sanidad y conlleva salvación. Ambas palabras son sinónimas. Sanidad y salvación y sanidad son sinónimas. Pero como decía antes, algunas personas sufrimos o tenemos un proceso diferente en cuanto a la sanidad de Dios. Algunos la curación es inmediata, es así, hace así, pa. Pero en otros progresiva, como el árbol, el hombre, el ciego que le untó a Jesús los ojos, ¿verdad? Y veía a la gente como árboles. A medias era todavía la sanidad, no estaba completa. Eso lo llevamos mucho nosotros. No estaba completa del todo. Hasta que Jesús interviene otra vez y le sana completamente y le da la vista. Ya ve a las personas con total claridad. Es decir, una sanación progresiva. Que ahí la mayoría lo tenemos. Yo creo que muchos lo tenemos. Y además que nos viene bien, ¿no? Nos encontramos bien. No, el Señor me va a sanar al día de Jesucristo. Entre tanto, en ese transcurso voy progresivamente sanándome poco a poco. Yo creo en la sanidad, yo soy sano. En el nombre de Jesús, aunque estemos enfermos, ¿no? Pero lo creemos por medio de la fe. Amén. Y es bueno, es sano, no es real, es así. Así que decía que unos son sanaciones inmediatas, otros son curaciones progresivas y otros, pues, no se les sana. Dios dice, ven para acá. Y ya está, y nos lleva y se acabó, y punto. Y nos lleva a su reino y se acabó. Se acabó el billete aquí. Vamos para los cielos. Gloria a Dios también, ¿no? De momento tenemos cosas que hacer aquí, pero que sea su voluntad. Que se haga su voluntad y no la mía, dice el Señor, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que le pasó. Hay un pasaje que habla bastante claro, y lo conocemos casi todos, en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, segundo libro de los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me había abofeteado, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me proveeré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos una vertiente bastante clara, ¿verdad? El apóstol Pablo, evidentemente, tenía una enfermedad. Se especula mucho sobre si el aguijón de la carne, qué es lo que deja de ser, que si era esto, que si era lo otro. No vamos a entrar en eso porque no hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Por qué? Pues porque no está escrito en la Biblia, ya está. Empezamos a pesicar, que si es el estómago, que si es no sé qué, que si fue como consecuencia de la caída al suelo cuando tuvo el encuentro en Damasco y tal. Muchas especulaciones, pero realmente no se sabe porque no lo pone y ya está. Y Dios no ha querido ponerlo. Lo demás son rollos patateros que nos inventamos nosotros, ¿verdad? Que no quiere decir que se ha pegado tampoco. Hombre, uno trata también siempre de buscar, ¿verdad?, lo escondido, ¿no?, que hay en la palabra de Dios. Pero no vamos a darle más vuelta en esta ocasión. Tenía una enfermedad, tenía una dolencia quizá.
¿verdad? Un aguijón en la carne incluso, ¿verdad? Vamos a dejar ahí un aguijón en la carne y que le molestaba bastante. Y tú fíjate, Pablo, un hombre de Dios, igual que tú, ¿no? Exactamente igual que tú, un hombre de Dios que se dedica al Señor, que busca de Dios. Pero, Señor, ¿y qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que tener esta enfermedad? Si tú sabes, Señor, es obra, que si tú a mí me sanas, yo te voy a servir mejor. En más sitios, en más lugares y en más situaciones, en otros sitios, con más fuerza incluso, ¿no? Por favor, Señor, ten la misericordia de sanarme de una vez. 3 veces le pidió. ¿Y qué dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Es lo que nos repite una y otra vez. Porque no olvidemos jamás que nosotros somos carne, tenemos un tesoro de barro, pero en una vasija de barro, la vasija de barro es bien frágil, ¿eh? Nosotros somos personas frágiles. En cualquier momento, ¡pum!, se rompe esa vasija. Y eso lo tenía en consideración también Pablo, y no lo tenemos que olvidar también nosotros. Somos muy, muy, muy frágiles, más de lo que creemos. Pero el Señor, nosotros le clamamos al Señor, Señor, ten la amabilidad de sanarnos, por favor. Y no lo hace. Y no lo hace. Es cuando nosotros, con buena intención y con buen agrado, le decimos muchas gracias a Dios, porque el que ama a Dios todas las cosas nos ayuda para bien. En este caso, tú fíjate, no le quería sanar, ¿por qué? Porque si le sanaba, es igual que a ti, si te toca la lotería, si te da la lotería. Como decíamos, ¿no?, el otro día, no somos millonarios porque sabes que nos vamos a perder, ¿verdad? Aunque hay por ahí 2 o 3 millonarios, ¿verdad? 1 millonaria, 2 millonarias tenemos. 3, otra, ya hemos subido. Gloria a Dios, 4. A 5, bueno, gloria a Dios. Se iba a perder, entonces se lo dice al apóstol Pablo también, pues no te quiero sanar, no voy a sanarte porque quiero que sigas así, porque se podría perder quizás, no vamos tampoco a entrar más allá, lo dejamos ahí. Igual que a nosotros, ¿verdad? A veces no nos sana porque quizás podemos tomar decisiones erróneas o equivocadas, o que no proceden de Dios. Así que tenemos 2 vertientes. Dios permitía la enfermedad para que no se saltara en exceso, pero tú fíjate que la enfermedad no venía de Dios. ¿De dónde viene la enfermedad? De la desobediencia, pero en este caso la enfermedad de Pablo venía de Satanás, que le había puesto un aguijón en la carne. Dios se lo permitía. Un hombre de Dios, ¿no? Pero ¿cómo le permite Dios que tenga un aguijón en la carne de Satanás? ¿Cómo permite que estemos enfermos y nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo es esto? A ver, me lo expliquen. ¿Qué cosa más? Son misterios que hay ahí, ¿verdad? Misterios que el Señor tiene ahí en su palabra y que no logramos desentrañar la mayoría de las veces, ¿verdad? No logramos, porque tú fíjate, son misterios, daros cuenta que, no lo hemos leído me parece, el pasaje se inicia como diciendo, yo subí al tercer cielo. Pablo subió al tercer cielo, dice, subió al tercer cielo, y escuché cosas que no puedo repetir, porque no habría palabras humanas para poder transcribirlas. O sea, tú fíjate, un hombre de Dios que es capaz de subir al tercer cielo, que Dios le suba al tercer cielo, guiado por ángeles o como fuera, y está enfermo. Y está hecho polvo de la enfermedad que fuera, o del estómago, para usted saber de lo que tiene, o de la tripa, de la columna, de la mente, no sé, de lo que fuera. ¿Qué cosa, no? ¿Qué misterios hay? Un hombre que es capaz de subirle a Dios a lo más alto, al tercer cielo, al cielo, nada menos, descender y estar enfermo y andar por aquí hecho polvo. Señor, sáname, por favor, ten misericordia de mí. Pues un poco igual que nosotros, ¿verdad? Ese hombre era como un Dios. No sepa que no se nace cielo, que tuvo que poner el aguijón. Sí, que se le... Pues igual que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Para que no nos pongamos así muy hinchados. Tranquilito, relájate un poquito. Relájate un poquito para que en tu debilidad me gloriaré. Así que, queridos hermanos, no obstante, en todo esto, en todas estas circunstancias, vemos que nuestro cuerpo va en decadencia cada día más y más y más y más. Es algo inexorable, ineludible. Y con el transcurso de los años vamos a menos, menos fuerza, menos no sé qué, más dolores, más cositas, en fin. Pero que es algo innato en el ser humano, producto. Le tenemos que, cuando cojamos allí a Adán y a Eva, se lo decimos, si es que están allí, ¿vale? Le damos una patadita en el tobillo. ¿Por qué nos has hecho esto, hombre, mujer? Entonces, enfermamos, evidentemente. La decadencia del ser humano es así.
No es irreversible, es inexorable, hasta que ya partimos con el Señor y nos llama a su presencia. Pero no obstante, aún así, Jesucristo no quiere que estés enfermo. No quiere que estés enfermo. Y para eso Jesucristo lo que hizo fue dar autoridad. ¿A quién dio autoridad? A la iglesia, a nosotros, evidentemente. Lo voy a leer yo en Lucas 10:19. Mirad, dice, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará, y nada os dañará. Queridos hermanos, si todo fuese tan sencillo como aplastar la serpiente, o fuese tan sencillo como aplastar un escorpión, para nosotros estar limpio llamaríamos una empresa de desinfección, de desinfectación, que nos limpien de esos bichitos que hay por ahí, y ya está, y limpio. Y nosotros quedaríamos exentos de todo, ¿verdad? Pero no es tan sencilla la cosa, no es tan sencilla la situación. Cristo compara estos dos venenos, el de la serpiente y el del escorpión, con situaciones que se nos dan a nosotros en la vida, que son harto peligrosas, ¿verdad? Dos símbolos de los enemigos espirituales que nos acucian y nos acosan a cada uno de nosotros. Dos enemigos de poderes demoníacos. El veneno de la serpiente, ¿recordáis lo que hemos leído anteriormente, verdad? En el libro de los números. El veneno de la serpiente es un veneno ardiente. Ascuas de fuego amontonan sobre la cabeza. Es ardiente. Es un ardor como consecuencia de los anhelos terrenales y de las pasiones carnales. Arde nuestra mente. Porque la serpiente nos pica. La segunda amenaza espiritual es otro veneno que en vez de ser ardiente es justo lo contrario. El veneno del escorpión. El escorpión produce frialdad. Te queda helado el cuerpo, ¿verdad? Y como consecuencia de eso te entra la apatía, la desidia, la desgana, el desánimo, el no tengo ganas, el no quiero. Eso es porque ha picado, ¿verdad? El escorpión. La serpiente inyecta en la persona los venenos ardientes de esas pasiones desenfrenadas que están aquí, class, y que se ponen en nuestra cabeza cuando el Espíritu Santo, te estoy viendo. Ascua de fuego vienen sobre nuestra cabeza. Sin embargo, la otra es totalmente soy un pasota, me da igual todo. El veneno del escorpión. Por eso, Dios nos ha dado autoridad de hollar y de pisarlos, espiritualmente hablando. Amén. Para que ninguna de estas dos circunstancias demoníacas vengan a nuestra vida. Ni en la mente, por un lado, ni el ardiente, ni la frialdad, sino que el Espíritu Santo sea el que gobierne y reine en nosotros. Concluimos que las enfermedades son dolencias naturales como consecuencia de la degradación o decadencia del cuerpo. Pero no por ello debemos conformarnos, sino que debemos acudir siempre, aunque surjan estas cosas, al médico por excelencia, a Jesucristo, clamándole a Él para que Él nos sane por medio de la fe. Así que, dice la palabra de Dios en Isaías, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre Cristo, recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fijaros, queridos hermanos, que a nosotros, aunque nosotros estemos malitos, Dios nos sigue dando la autoridad para nosotros sanar a otras personas.
Porque bien sabía Jesucristo de la decadencia que tenían sus discípulos, que progresivamente iba decayendo en la carne y también morirían y también padecían enfermedades, ¿verdad? Pero aún así le dio autoridad. Y le dijo en Mateo 10, 7 y 8, donde quiera que ustedes vayan, prediquen este mensaje, ¿eh? Y le dijo así, donde quieran que ustedes vayan, prediquen este mensaje. Y esto lo tendríamos que estar atesorándolo, ¿eh? Y tenemos que hacerlo porque se lo explicó a los apóstoles y es para nosotros también. Tienen que decir esto, el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. Y a continuación, ¿qué es lo que dice? Sanen a los enfermos, no que oren por la sanidad de los enfermos, no, sino que sanen con la autoridad del poder de los enfermos. ¿Te das cuenta la diferencia, no? ¿O no? Tiene su aquel. Pero dice que sanen, imperativo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Si no lo saben, está en Mateo 10, del 7 al 8. ¿Lo he puesto ahí, hermana? Mateo 10, del 7 al 8. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Usted puede hacerlo y debe hacerlo. Limpia a los... Expulsen los demonios. No dice, vamos a orar a ver si sale el espíritu este que tiene de cocaína, por ejemplo, ¿no? O el espíritu de juego, o de lascivia que tiene esta o esta. No, expúlsenlos del cuerpo de esa persona, de la mente de esa persona. Expúlsenlos, los demonios. Así que sepan una cosa, lo que ustedes han recibido gratis, porque esto es gratis, es gratuito, es así, ¿no? Los que han recibido de gracia, gratis, denlo gratuitamente. Amén. Sobra, no voy a abundar sobre eso porque sobra. Lo que habéis recibido de gracia, darlo de gracia. Amén. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, esta es es la palabra de Dios que me ha puesto en esta mañana. Jesús le preguntó a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Tú fíjate, cuando trates con una persona y le digas, tú estás enfermo, ¿y qué quieres que te haga? Le dijo Jesús, reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. No solo sanado, sino también salvado. Por eso decía que son sinónimos. Salvación y sanidad, sanidad y salvación van de la mano. Son sinónimos, ¿verdad? Y a la mujer pecadora, ¿qué le dijo? A la mujer pecadora, ¿cuál? La mujer pecadora, bueno, he cogido el versículo 48 y 50 y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Salvación, sanidad, es para cada uno de nosotros. ¿Usted se halla enfermo en esta mañana? Se ríe Marcelo. Vamos a orar, pero vamos a orar ¿cómo? Con fe. ¿Usted tiene autoridad para ello? ¿Lo cree? ¿Sí? Pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene fe? ¿Ha dicho? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Todos tienen fe para sanar enfermos? ¿Quién está enfermo de aquí? Hermana, salga aquí adelante. Que vamos a nombrar, vamos si quiere, evidentemente. No, quédese ahí tranquilita. Quédese tranquilita. ¿Quién tiene fe para sanar a la hermana? No orar, sino sanar. Sanen a los enfermos, dice. Sanen a los enfermos. Dios le ha dado autoridad y poder. Estamos... No elucubraciones, a ver si la fe, si Dios quiere, que tal vez que sí, que no, ya veremos, que sea su voluntad, no la mía, no sé qué. No. Le ha dicho que tenga fe y que crea que le sane en nombre de Jesús. ¿Tiene fe? Amén. Vamos a orar por ella. ¿Quién más tiene fe? Marcelo, ¿quién más está enfermo? Uy. Okay. Norma, salga aquí adelante en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene fe para orar por nuestra hermana Norma? Da miedo. ¿Qué pasa?
José, usted tiene fe para sanar. ¿Quién más había por ahí? Habíamos dicho,